Uno de los principales líderes cocaleros del Perú, Eduardo Tisserán, lleva años enfrentándose a las autoridades desde su base en Tingomaría por la zona del Huallaga. Allí lo busqué para que me diera sus argumentos. Nosotros no tanto pues defendemos al narcotráfico. Esta es una cuestión de supervivencia. Yo sería loco, hermano, si el gobierno viene y me dice, ¿sabes qué? Te doy $10.000 y diversifica tu cultivo. Pero el Estado no hace nada. Viene, la poca plantación que tenemos, lo erradican. Entonces, ¿qué cosa le queda al campesino? Hay dos opciones. El Estado mismo, hermano, es el que manda que el campesino adopte ser subversivo también, por resentimiento. Si la gente no está preparada, me erradican mi coca, vienen los grupos armados, te dicen, nosotros vamos a defender tu derecho. Lógicamente tienen que empuñar las armas y se van a engrosar. Eso no ve este gobierno, él solamente ve para lo que es para Estados Unidos, quedar bien con Estados Unidos, pero no le importa acá nada. La hoja de coca se cultiva principalmente en los países andinos, como Colombia, Perú, Bolivia y en menor medida Ecuador. Pero Colombia es con bastante diferencia el principal productor de cocaína en el mundo. Alentado por los Estados Unidos, que financia en buena parte el polémico Plan Colombia, y la desaparición de los cárteles de la droga de los años 80 y 90, el presidente Álvaro Uribe ha encabezado aquí en Colombia una audaz campaña contra la hoja de coca y contra el narcotráfico. Sin embargo, en años recientes, el número de hectáreas con hoja de coca ha subido significativamente y han proliferado cárteles de la droga más pequeños y descentralizados, para no hablar de la participación de la narcoguerrilla en el tráfico de estupefacientes. Colombia tiene 800.000 indígenas en una población de 43 millones de habitantes. Algún sector indígena usa la coca como algo de sus hábitos tradicionales. Finalmente, ¿qué pasa? Finalmente, tras la idea de la costumbre ancestral, aparece la tentación del tráfico, del enriquecimiento, y ello conlleva el crimen, la desintegración de las familias y la afectación general a la sociedad. Si hay un país en el mundo que sabe el daño que hace la droga en todo el tejido social, es Colombia. Por obra de líderes radicales antimodernos, algunos asocian hoy al indigenismo con el narcotráfico y la desestabilización política. Pero los problemas tienen raíces más antiguas. Los orígenes republicanos del desencuentro entre los indígenas y las élites se remontan a los comienzos del siglo XIX, cuando la última guarnición española desapareció del continente, pero la discriminación de la colonia persistió. En ese entonces, solo 1 de cada 3 latinoamericanos hablaba español y se calcula que había 8 millones de indígenas, 42% de la población, basados mayormente en México, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú. El fuerte contraste entre los criollos que dominaban la vida política y económica y las masas excluidas
se convirtió en la característica central de las nuevas repúblicas independientes. Los españoles se habían marchado, pero la colonia dejó entre nosotros una huella de elefante. Era obvio que en aquellos lugares con fuerte presencia indígena, los conflictos estaban a la vuelta de la esquina. Una de las grandes cuestiones pendientes era quién sería dueño de la tierra y sus recursos. En general, las tierras que la colonia había arrebatado a los nobles indígenas estaban en manos de los criollos, incluyendo la Iglesia Católica. El reclamo, por tanto, no tardó en retumbar. Este espléndido lugar es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, una de las más impactantes de América. Se inició en el siglo XVI y no concluyó hasta 1813, poco antes de la independencia. Está edificada sobre una ruina azteca y su estilo churrigueresco, barroco, con toques neoclásicos, fue gran testigo de los acontecimientos del siglo XIX, incluida la gestación de la República. Esta catedral, situada en el Zócalo, en pleno corazón de la Ciudad de México, fue testigo de la Ley Lerdo, por ejemplo. Cuando Miguel Lerdo de Tejada inició en 1856 una reforma que obligó a la Iglesia Católica a vender sus propiedades para redistribuirlas entre los campesinos. Sin embargo, esta reforma hizo mucho más por los reformistas que por los campesinos, porque a estos no les permitió ser dueños de las haciendas expropiadas y en algunos casos les expropiaron sus propios lotes de tierra. Por eso la Ley Lerdo simboliza la incapacidad del siglo XIX latinoamericano para incorporar a los indígenas al mundo de la propiedad y hacerlos sentirse partícipes de las nuevas repúblicas. Aún hoy podemos ver vestigios de la gran riqueza mexicana de otros siglos concentrada en pocas manos, parte de ella vinculada en su día a la Iglesia. A fines del XIX, el 95% de la población rural carecía de tierra y la cuarta parte estaba en manos de apenas 200 familias. El surgimiento de líderes radicales indigenistas era simplemente cuestión de tiempo. Uno de ellos fue justamente un joven de Morelos, Emiliano Zapata, que nació aquí en Anenecuilco en 1879. Esta modesta casita en la que vino al mundo es ahora un célebre museo. Zapata fue un mestizo, hijo de pequeños propietarios rurales, y dicen que hablaba náhuatl, aunque sobre esto hay mucha controversia. A los 30 años ya era el líder de su pueblo, el portavoz tremebundo de quienes pensaban que la tierra es de quien la trabaja. Partí en busca de un nieto del legendario revolucionario, también llamado Emiliano Zapata, para que me hablara de su famoso abuelo. Se parece a él como 2 gotas de agua. Me interesaba saber si los gobiernos del PRI, que se decían zapatistas y ofrecían hacer justicia en el reparto de la tierra, fueron justos con los descendientes del revolucionario. ¿Usted no tiene tierra? ¿No tiene una parcela propia? No, nada. Me está diciendo que el nieto de Zapata, el hombre que luchó por la propiedad de la tierra para los campesinos, ¿no tiene tierra? No tengo tierra. Soy el único de los Zapatas que no tiene tierra. ¿Y por qué? Pues yo creo ya por azares del destino. ¿Pero lo ha intentado? Pues sí, he intentado con los gobiernos a que me den créditos para comprar una parcela o para tener algún negocio. Pues yo siempre he manejado ganado, pero nunca he tenido ni una respuesta de ningún gobernante. ¿Quién lo diría? El viejo líder revolucionario debe estar dando brincos en la tumba, después de todo lo que hizo para que los campesinos accedieran a la tierra. Recordemos su gesta.